Vamos entonces a resumir en neumología el tema de tuberculosis, que es fundamental, ¿ok? Entonces, en lo siguiente, lo que tienen ahí, micosis ya lo hicimos, hagamos tuberculosis, extrapulmonar y bronquiectasias y continuamos. Entonces, nosotros sabemos que el bacilo tuberculoso es una micobacteria que tiene una pared, ¿no? Donde lo fundamental está, ¿no? El bacilo tuberculoso, el bacilo Koch, es sobre todo que es de crecimiento lento. Y este crecimiento lento hace que se requiera de varios antibióticos y de fórmulas antibióticas, de mezclas antibióticas para poder controlar, ser bacteriostático y por último ser bactericida y eliminar el bacilo. Su gran característica entonces es su envoltura, es su pared celular, que es de tipo lipídica. Entonces es de tipo, ¿no?, por ácidos micólicos, que justamente los que actúan acá fundamentalmente es la isoniazida. El diagnóstico de tuberculosis parte, y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, parte fundamentalmente de un proceso que tiene que ver con una norma. Entonces, ya el concepto no es que no sea científico 100%, sino que está adaptado a una norma, y esa norma nos habla fundamentalmente de lo que es el sintomático respiratorio. Un sintomático respiratorio que es una persona con tos, con expectoración por 15 días o más. ¿Ok? 15 días o más. Es una persona que tiene sospecha y debería ir a un examen de ¿cuántos? 2 BKs en esputo. Entonces, el estudio de BK, también llamado, no les vayan a preguntar, bacilo ácido alcohol resistente, examen de identificación de bacilos ácido alcohol resistentes, que justamente es este método debido a esta pared celular, ¿no?, de características grasas. Es un examen que se va a repetir solamente 2 veces para el diagnóstico, ya no 3, ¿ok? Solamente 2 veces, y esta es la prueba fundamental para el diagnóstico, siendo también el cultivo una prueba más tardía, pero útil, y siendo también la identificación del PCR, del DNA, otra manera de hacer el diagnóstico, especialmente en tejidos, para esta identificación. Y entonces vamos a entrar nosotros ya a la parte diagnóstica, que es fundamental. Vamos viendo eso. Entonces, tengan en cuenta que el diagnóstico de tuberculosis va a partir de la sospecha del sintomático respiratorio y sobre todo de un concepto importante. También es la clínica de alta sospecha. Siempre recuerden que la clínica de alta sospecha hoy en día parte fundamentalmente, por la identificación de un infiltrado clásico. Recuerden que la tuberculosis, regresamos nuevamente al azulito, la tuberculosis es una enfermedad que en nuestro medio suele causar primoinfección. O sea, en la infancia, generalmente en el lactante, se va a producir la primoinfección. Entonces, nosotros la primoinfección, pregunta siempre examen, ¿qué nos demuestra la primoinfección? La presencia del nódulo de Gone. La presencia del nódulo de Gone. Si yo tengo nódulo de Gone, eso significa que tuve primoinfección. ¿Qué otra cosa nos demuestra la primoinfección? El PPD positivo, ¿ok? La reactividad en piel, ¿no?, la dermorreactividad de la proteína purificada, el PPD. Y hoy en día se acepta 100% el uso de el IGRA, ¿no?, que es el interferón gamma, el IGRA positivo. Entonces, esto significa que en el caso del GON, es primoinfección. En el caso del PPD, primoinfección o posibilidad también de enfermedad activa. Y en el caso del IGRA, no te puede diferenciar 100%, pero te dice que tienes, además de contacto, puedes tener enfermedad activa de tuberculosis. Recuerden que la primoinfección de tuberculosis suele generar, ¿qué cosa? Suele generar, sobre todo, un cuadro. La primoinfección suele generar en el 95% de los niños que hacen esta primoinfección, genera básicamente un cuadro respiratorio, un cuadro respiratorio que se autolimita
como un proceso gripal, ¿no? Suele autolimitarse y va a dejar lo que se llama el complejo de Ghon primero. El complejo de Ghon, recuerden que es básicamente una neumonitis, ¿no es cierto? Neumonitis, linfangitis y adenitis tuberculosa. Eso se llama complejo de Ghon. Entonces el complejo de Ghon va a generar esa lesión que cuando se calcifica ya se llama nódulo de Ghon. ¿Ok? Entonces, o también llaman algunos complejo de Rathke. Entonces, este es el hecho de que se limitó la infección a ese proceso, generalmente iliar o pariliar, es lo característico, ¿no? Iliar y pariliar. Sin embargo, un 5% pueden evolucionar a una tuberculosis, una neumonía tuberculosa, que no es característicamente apical, sino más bien iliobasal, o puede desarrollar incluso una tuberculosis miliar. Por eso que la tuberculosis miliar, los grupos de mayor riesgo son generalmente la primoinfección, los ancianos y los inmunosuprimidos. Entonces, un 5% podrían desarrollar neumonía, más o menos un 3 a 4%, y entre un 2 a 1% tuberculosis miliar. Estos pacientes de primoinfección van a desarrollar después lo que se llama la tuberculosis postprimaria, no todos obviamente. Y los que desarrollan tuberculosis postprimaria, siempre recuerden eso, generalmente adultos, la mayoría son adultos, pueden desarrollarlo en el pulmón o extrapulmonarmente. Más o menos estamos en un 70-30 hoy en día en las estadísticas entre lo que es pulmonar, un 70% suele ser de típico, ¿no? Pulmonar y un 30% aproximadamente extrapulmonar. Eso se ha incrementado en los últimos años. Y entonces la tuberculosis postprimaria característicamente más es de siempre hematógena, incluso a partir de la primoinfección, y por eso tiende a siempre localizarse en la zona apical. Por eso le ponía que la clínica de sospecha siempre es el típico infiltrado apical. El típico infiltrado apical que se va a sumar en segundo lugar a clínica de alta sospecha como es la sudoración nocturna, la fiebre vespertina, la baja de peso y el hecho de que tenga IGRA o PPD positivo, ¿no es cierto? Positividad, ¿no? De haber tenido primoinfección. Puede ser IGRA positivo o PPD positivo. Y entonces esto es lo característico para decir, por lo cual un experto puede decir, este tiene alta sospecha y le voy a dar tratamiento. Entonces, estas son las condiciones. Tuberculosis postprimaria, ya sabemos. ¿Cuál es la más frecuente tuberculosis extrapulmonar? Siempre recordar que nuestro medio es pleural. En nuestro medio es pleural. Y entonces, el diagnóstico de tuberculosis va a pasar fundamentalmente, ¿por qué? Por detectar el sintomático respiratorio, sus 2 BKs, como habíamos dicho, y este paciente tiene 2 posibilidades. Va a ser un BK positivo o va a ser un BK negativo. El paciente, una vez que ha ido al examen, se llama paciente examinado. Y paciente detectado, básicamente, aquel que es BK positivo. Este paciente, que es el caso índice, así se llama, ojo, caso índice, el BK positivo, hay que buscar siempre sus contactos. Y vamos a ver eso que es importante, porque todos sus contactos, aquellos con los que viva o trabaje en forma cercana, pueden estar sufriendo ¿de qué? De tuberculosis latente. Entonces, la tuberculosis latente es importante poder detectar los contactos. ¿Ok? Entonces, el que es BK positivo y el que es BK negativo y no tiene ningún factor adicional, solamente el asintomático respiratorio, ese se va. Ese paciente es examinado y es descartado. Pero el que es BK negativo y tiene clínica de alta sospecha, ¿no es cierto? Tiene clínica de alta sospecha. Este BK negativo, que lo voy a catalogar de tuberculoso, entonces el experto va a decidir darle tratamiento y a todos ellos voy a hacerles pruebas de sensibilidad rápida. ¿Por qué es importante hacerle pruebas de sensibilidad rápida? Es importante porque las pruebas de sensibilidad rápida me van a detectar resistencia y el gran problema en la tuberculosis es la detección precoz de la resistencia. Acuérdense siempre eso. Entonces, yo necesito detectar diferentes tipos de resistencia. Lo más importante, el multidrogo resistente y sobre todo el resistente a la
isoniazida. Entonces, las pruebas de sensibilidad rápida pueden ser de dos tipos. Pueden ser moleculares, ¿no? Como el PCR-DNA, como la prueba de sonda, la que más se utiliza, la sonda de DNA. Sonda de DNA o el GeneXpert. Y las pruebas fenotípicas, como por ejemplo el MOTS, el GRIES, MOTS, GRIES, NGIT. Estas son las llamadas pruebas fenotípicas. ¿Qué detectan estas pruebas? Sensibilidad inmediata, rápida, a isoniazida o rifampicina a partir de cultivos. Entonces, esto lo hace en 72 horas y esto lo hace generalmente el MOTS o el GRIES en 7 a 14 días. Entonces, a estos voy a hacerle una prueba de sensibilidad rápida. Generalmente al paciente BK positivo se le recomienda hacer una prueba de molecular, una prueba molecular con sonda de DNA o GeneXpert, y al paciente con BK negativo se le suele hacer una prueba de MOTS o GRIES. Entonces, con su prueba de sensibilidad rápida yo tengo varias posibilidades. ¿Qué puedo generar acá? Puedo tener que el paciente, cuando se haga la prueba, me salga que efectivamente tiene BK y es pansensible, sensible a isoniazida, a rifampicina, núcleo básico. Recuerden que el tratamiento tiene un núcleo básico. ¿Cuál es el núcleo básico? El núcleo básico es la isoniazida y la rifampicina. Entonces, ese paciente va a ser pansensible, ¿ok? Mientras que si podemos tener resistencia a uno de los dos, y el que sea resistente a alguno de los dos, resistencia positiva, ese puede ser monoresistente, y los monoresistentes, el más importante de todo, es el bacilo resistente, el RH, el resistente a isoniazida. Okay. Mientras que si el paciente resulta siendo resistente a ambos, o sea, tanto isoniazida como rifampicina, será multidrogo resistente. Eso es importantísimo. Entonces, el multidrogo resistente va a ser resistente a isoniazida, rifampicina. El monoresistente puede ser resistente a isoniazida o rifampicina. ¿Cuál es el que tengo que tener en cuenta ahí? Hoy en día las especies en observación son la resistencia a isoniazida. Y el pansensible, que es probablemente un 80% de todas las poblaciones de bacilos. Estos de acá, fundamentalmente, los que tienen algún patrón de resistencia, sea MDR o sea monoresistencia, van a ir siempre a cultivos. Y esos cultivos acelerados que me pueden demostrar, acuérdense, cultivos, Ogawa, Lowenstein-Jensen, Bactec, ¿no? Entonces, esos tipos de cultivos me van a ampliar el antibiograma y me pueden sumar. En el caso de un multidrogo resistente, si le suma resistencia a una fluoroquinolona de segunda línea, y además de eso le suma a una a un parenteral de segunda línea, si le suma ambos, eso se llama extensamente resistente. Pero puede ser intermedio o no, claro que sí. ¿Qué tal, doctor, si este paciente multidrogo solamente le suma a una fluoroquinolona o un parenteral? Entonces, ese es pre-extensamente resistente. Entonces, hay un intermedio. Ahí está el que está en el pre-extensamente resistente, que va a ir probablemente a ser extensamente resistente en algún momento. Que tiene una condición de esta, pero no las dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vuelvo a repetirles, del multidrogo hay que esperar todo el antibiograma para ver si solamente va a ser MDR o va a sumarle quizás resistencia a una fluoroquinolona o a un parenteral, que eso lo hace parcialmente extenso. Pero si es a ambos, extensa XDR. Incluso hay la condición de ser resistente a casi todos, ¿no? Y ahí tienes el bacilo, ¿no? El bacilo altamente resistente o panresistente. Entonces, esa es la condición de lo que vamos a tener que tratar.
Cada uno de ellos los vamos a definir. Por ejemplo, en el tratamiento, un pan sensible, será un paciente que recibirá básicamente el clásico esquema 1. Esquema 1 que debo conocer y se pregunta habitualmente. ¿Cuál es el esquema 1? El esquema de 2 meses de isoniazida rifampicina, cuando no tengo subnúmeros, es todos los días, ¿no es cierto? Aproximadamente 50 dosis. Ya sé que la dosis de isoniazida siempre es 5 miligramos al día, máximo 300. La rifampicina es 10 miligramos, máximo 600 al día. Y adicionalmente a esto es isoniazida rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿no? La piracinamida a 25, máximo, ¿no? 2500, y el etambutol a 20, máximo 2 gramos. Entonces, esta es la primera fase. ¿Cuál será la segunda fase? La segunda fase es 4 meses de isoniazida 3 veces por semana, rifampicina 3 veces por semana. Esto en 54 dosis y esto en 50 dosis. Entonces, ese es el esquema 1 que se suele utilizar en casi todos los pansensibles, incluyendo los extrapulmonares, excepto los extrapulmonares. ¿Cuáles serán las variantes de este esquema 1? Las variantes del esquema 1 pasan fundamentalmente porque se amplía la segunda fase, esta de acá. Y se amplía la segunda fase y se cambia. Y entonces ahí vamos a tener esta condición interesante. Tendremos pacientes, por ejemplo, que tengan tuberculosis miliar o sistémica, que tengan osteoarticular. Miliar o sistémica y osteoarticular. Este miliar o sistémico osteoarticular, su segunda fase, recuerden, la segunda fase va a ser de 10 meses de isoniazida rifampicina todos los días. ¿Ok? 250 dosis. Todos los días isoniazida rifampicina. Estos de acá. Este es el esquema 1 modificado para tuberculosis miliar, osteoarticular y meningoencefálica, ¿no? Meningoencefálica. O sea, la tuberculosis meningoencefálica, miliar y la osteoarticular serán a 10 meses a extensión. Mientras que el paciente con VIH también se extiende, pero ya no a 7, sino a 4 meses nada más. La segunda fase se extiende a 4 meses de isoniazida rifampicina, 100 dosis. Recuerden, eso se ha modificado en 2021. A 4 meses solamente se extiende la segunda fase en los VIH. ¿Ok? Entonces, eso es el esquema 1 clásico del pansensible. En los pansensibles, entre comillas, hay una condición que tenemos que tener en cuenta. Y es el paciente que puede estar con infección de tuberculosis latente. ¿A quién le llamamos tuberculosis latente? El tuberculosis latente, básicamente vamos a definir aquel paciente que ha tenido contacto con bacilífero positivo, este de acá, el BK positivo. Entonces, todo el que ha tenido contacto con un bacilífero positivo, ¿no?, va a tener la posibilidad de estar ya desarrollando por crecimiento lento tuberculosis. Pero doctor, ¿le voy a dar tratamiento a todos los contactos? No a todos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Pregunta que se está repitiendo muchísimo en los últimos 2 años. Entonces, voy a hablar de aquel que es independiente del PPD y aquellos que sí requieren PPD o IGRA positivo. Miren que ya se aceptó en el último esquema que reemplace el IGRA al PPD. ¿Ok? Y probablemente el PPD ya se deje de usar porque es mucho más complicado poder aplicarlo que un IGRA, que es una muestra de sangre. Entonces, independiente del PPD, siempre a los menores de 5 años. Todos los menores de 5 años, contacto de bacilífero positivo, van a tratamiento, ¿no?, profiláctico para tuberculosis latente. Todos los pacientes con VIH, independiente de que tengan o no IGRA positivo, también van. En cambio, aquellos que necesitan IGRA positivo o PPD positivo son aquellos que tienen, vamos a ponerlo acá en rojo,
de 5 a 18 años necesitan un PPD mayor o igual a 10 o un IGRA positivo, y los trabajadores de salud, incluyendo estudiantes de medicina y aquellos que cuidan presos. Esos necesitan un PPD mayor de 10 milímetros o necesitan un IGRA positivo. Y ojo que también van a ir a tratamiento aquellos pacientes que tengan condiciones de comorbilidad intensas, ¿no? O sea, severas, como por ejemplo diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, cánceres hematológicos, ¿no? O sea, enfermedades hematológicas malignas como el linfoma, leucemia, etcétera, cánceres de cabeza y cuello, gastrectomizados, ¿ah? Inmunosuprimidos, pero básicamente por corticoterapia, más de 30 días, o cualquier enfermedad que inmunosuprima, aquellos que tienen silicosis de fondo o tienen infiltrados apicales, todos ellos, o fibrosis apical, todos ellos deben ir a tratamiento para tuberculosis latente. Y eso significa darle un tratamiento que también ha cambiado, ¿ok? ¿Cuál es la modificación en este tratamiento? Tenemos que tenerlo bien claro. Ojo, para el paciente con que lo catalogo de tuberculosis latente, o sea, de infección por tuberculosis latente, es un paciente que voy a darle, y si tiene menos de 2 años, la combinación de isoniazida rifampicina. Por eso que ya no se habla de quimioprofilaxis con isoniazida, ni tampoco tratamiento profiláctico con isoniazida, sino tratamiento para infección latente. Y el tratamiento para infección latente va fundamentalmente con la combinación isoniazida rifampicina diario por 3 meses si es menor de 2 años. Y cuando tiene más de 2 años o más, va con rifapentina e isoniazida, 12 dosis dado a lo largo de 3 meses, semanal. ¿Ok? Dosis semanal. Dosis semanal por 12 dosis terminas siendo eso 3 meses, ¿no? O sea, 12 semanas. Esto es el tratamiento que se da hoy en día. Entonces, el esquema es isoniazida rifampicina, menores de 2 años. Rifapentina, isoniazida, mayores a 2 años. Doctor, si no tengo ni rifampicina ni rifapentina, entonces a esos pacientes se le va a dar el clásico isoniazida 6 meses. O sea, el isoniazida 6 meses no desaparece, queda como segunda opción cuando no puedes dar alguno de estos dos esquemas. Doctor, y si mi paciente es alérgico a la isoniazida, también está el esquema de rifampicina sola, que es más raro, pero es alérgico básicamente. Entonces tenemos esa condición de tratamiento que hoy en día está modificado, ¿ok? Y entonces acá tenemos ahora que ver algunos temas interesantes en el tratamiento. Entonces, habíamos hablado solamente del tratamiento del pan sensible, doctor, y ahora, ¿qué hago yo con mis resistentes? ¿Qué hago yo con mis multidrogos resistentes? Entonces, siempre tener en cuenta que para el multidrogo resistente el tratamiento pasa fundamentalmente por el manejo de experto. Pero acá la clave es la utilización de fluoroquinolonas y linezolid, son las drogas hoy en día que más se utilizan. Y el tratamiento generalmente, linezolid, generalmente debe incluir 6 drogas, eso como concepto adicional. Y en el XDR, por lo menos 6 meses de tratamiento hospitalario parenteral. Ese es básicamente lo que tenemos que conocer del manejo de los multidrogos resistentes. Importante, como les decía, detectar eso, los factores de riesgo, fundamentalmente de resistencia. Siempre recordar que una persona puede generar resistencia por el solo hecho, ¿no? O sea, yo puedo generar resistencia por el solo hecho de ser personal de salud o personal que cuida presos, incluyendo, acuérdense que personal de salud incluye también al estudiante de medicina. Soy de alto riesgo de generar resistencia, también los inmunosuprimidos, sobre todo con VIH, y los que tienen comorbilidades, que ya hemos mencionado hace un momento. También aquellos que son fracasos, recuerden que el fracaso al tratamiento, ¿no es cierto?,
se mide fundamentalmente al cuarto mes en el pan resistente y al sexto mes en los resistentes. Ese es otro concepto importante. Fracaso. Abandono. Recuerden que los abandonos son alto riesgo de hacer resistencia. Yo le digo abandono a un paciente que ha tenido por lo menos 30 días de tratamiento y ha dejado 30 días de recibir, porque si no ha dejado 30 días se le reinicia nomás el tratamiento. Aquel que ha tenido contacto con personas que han fallecido, también obviamente ese es un alto riesgo de resistencia, y obviamente aquel que ha tenido contacto con pacientes bacilíferos positivos con bacilos resistentes. Entonces, esas son las condiciones de riesgo. Veamos ahora lo que es tuberculosis extrapulmonar. Entonces, siempre recordar que hay atingencias acá interesantes. ¿Qué es lo que te suelen preguntar? Estas preguntas de tuberculosis, extrapulmonar fundamentalmente pasan por el conocimiento de la detección, el caso clínico o el manejo, alguna característica del manejo. En el caso del osteoarticular, siempre recuerda que acá la pregunta va al hecho de que va a ser esquema 1 ampliado. Y el esquema 1 ampliado, ¿a cuánto habíamos dicho? A 10 meses la segunda fase. Isoniazida, rifampicina, todos los días. Esto, la segunda fase. Un osteoarticular que suele comprometer sobre todo hueso esponjoso, suele producirse sobre todo en columna. Ya sabemos que es a nivel, ¿no?, de D11, sobre todo D11 y D12. El clásico mal de Pot, que suele complicarse con absceso en el psoas y puede llegar secuela parapléjica y secuela en cifosis. El diagnóstico, otra pregunta clásica que se hace, biópsico siempre. El diagnóstico osteoarticular es biópsico y suele hacer lo que se llama el absceso osifluente y la espondilodiscitis tuberculosa. ¿Por qué discitis, doctor? Porque compromete los discos intervertebrales. Decir discitis es igual a decir disco intervertebral. Otra de las grandes consecuencias de los que producen tuberculosis extrapulmonar, siempre recordando, la pregunta clásica, extrapulmonar más frecuente, pleural, ok. Pero ¿cuál es el extrapulmonar más tardía? Miren que la pregunta es diferente. ¿Cuál es el más tardío? El que empieza, ese es el génito urinario. Es típicamente una forma tardía el génito urinario. ¿Ok? Generalmente después de 20, 30 años de haber tenido el primer episodio. Generalmente es un paciente de siembra hematógena que puede, por eso se llama génito urinario, porque puede comprometer y suele comprometer, además del riñón y la vía urinaria, suele comprometer producir orcoepididimitis en el varón y puede producir trompitis tuberculosa crónica en la mujer. La clínica clásica va a ser hematuria, disuria, pero sobre todo recuerden la triada de Colombino. Recuerden que el paciente puede tener orina ácida, ¿no?, piurias, sin bacteriuria, y adicionalmente a eso, ¿no?, esa triada, ese paciente cultivo negativo. Entonces, puede hacer un paciente características, por ejemplo, de un cáliz. ¿Cuál será la característica radiológica en estos pacientes? El cáliz excluido, en lo que cuando es el compromiso netamente renal. Y sobre todo, el compromiso es la vía, es la pelvis, no es compromiso en la nefrona, ¿ok? No va a producir proteinuria, etcétera, sino va a producir hematuria, disuria y dolor. Y el diagnóstico se hace por beca en orina. Acá ven ustedes las estrecheces y los cálices excluidos y la dilatación. Clásico de la tuberculosis genitourinaria. La pericarditis tuberculosa es rara. El diagnóstico solamente, acá también suele ser por biopsia o BK incluso, pero más por biopsia, puede ser por BK, biopsia en ambos casos. La biopsia de pericardio. Es una pericarditis generalmente tuberculosa, es de alto riesgo porque puede producir pericarditis constrictiva. Y lo primero que hay que apuntar, que ya está definido en esta modificación del 2021, es que sí lleva corticoide. Entonces, si dicen, oye, es esquema 1, sí. ¿Quiénes son los esquema 1 que llevan corticoide? ¿Quiénes son los que hay que darle corticoide? La MECTEBE, eso ya lo sabíamos. Ahora también ya se ha definido que hay que darle a las pericarditis y adicionalmente eso a las miliares en niños, solamente en niños. En esos tres
se usa corticoide. Entonces, en el tratamiento antituberculoso, corticoide es para lo que ya se sabía, que es la meningoencefalitis tuberculosa. Ahora sí, la pericarditis, y no se olviden, la miliar, pero en niños. Y entonces, en este pericarditis, el gran riesgo es pericarditis constrictiva, el diagnóstico biopsia o BK, 50-50 y corticoide al esquema 1. Y por último, el abdominal, uno de los que más se preguntan. ¿Por qué es lo que más se preguntan? Porque tiene una clínica muy amplia, dolor abdominal crónico, diarrea, ascitis. Entonces, porque compromete todas las vísceras, peritoneo, vísceras abdominales, incluso los ganglios. Entonces, siempre va a haber dolor abdominal recurrente, ascitis, diarrea, hepatomegalia, masa abdominal, y suele haber en el líquido un ADA alto, que incluso es entre 30 y 39 el corte. El diagnóstico puede hacerse en BK en líquido, es una posibilidad cuando hay una ascitis importante, o la biopsia, que es el que más rinde. Dentro de la biopsia también puede ser por la paroscopía el PCR dentro del ganglio. Entonces, para el diagnóstico. Es simplemente esquema 1, acá no hay ampliación, no hay nada, recuerden. Y básicamente, como ven ustedes siempre, ¿no? La imagen, ascitis, adenopatías, ¿no? Y engrosamiento peritoneal. La miliar, no se olviden que suele ser clásico, sobre todo como una complicación del primario, 1 a 2% de los primarios, y en el anciano, ¿no? Tiende a ser una tuberculosis diseminada con gran proceso febril, anemia, hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías, ¿no? Y la imagen clásica radiológica, ¿no? Con el punteado miliar. El diagnóstico más certero pasa por la biopsia, acuérdense para el examen, biopsia hepática. De ahí el BK en orina. El BK en esputo no rinde. Incluso médula ósea, ¿ok? Médula ósea, biopsia hepática, orina. Y este es un ampliado a 10 meses con corticoide. Recuerden que el corticoide en niños nada más. En el miliar de niños sí se usa corticoide, no se vayan a olvidar. De ahí tenemos el pleural, que también lo vamos a mencionar nuevamente cuando veamos derrame pleural. Típico, primero es siempre diciendo que es la primera de las extrapulmonares. Típico entre varones de 20 a 35 años, da la clínica clásica, todas las tuberculosis, incluso extrapulmonares, da esa clínica clásica de fiebre vespertina, sudoración nocturna, bajo peso, ¿ok? Pero es un derrame exudado, líquido amarillo citrino, un ADA mayor corte 45, mayor o igual a 45 y una glucosa baja. Esos dos tienen alto valor predictivo positivo. ADA con la glucosa menor de 40. ADA mayor o igual a 45 y glucosa menor de 40 con monocitosis mayor de 70%. Biopsia pleural para lo que es el diagnóstico fundamental. El BK en líquido es muy raramente positivo y es esquema 1 el tratamiento. Siempre recordando la típica tuberculosis o la pleuresía tuberculosa. Y de ahí el adenitis, que ojo, que en el mundo se dice que es la causa más frecuente extrapulmonar. Ahí viene la controversia, siempre en el Perú hay cosas específicas. Acá es pleural, en el resto del mundo es la adenitis tuberculosa. La clásica escrófula, recordando la escrófula, ¿no? Como es la fistulización y el calcio que se libera al exterior. Casi siempre la mayoría es cervicales. Puede haber otras localizaciones, pero sobre todo cervical. Se hace por biopsia, aspiración con aguja o biopsia quirúrgica y es esquema 1. La laringitis tuberculosa es la más contagiosa. BK 3 cruces siempre, a veces le ponen hasta 4 cruces, con que no existe eso. Es la más contagiosa. Suele producir ronquera y laringitis crónica, que es generalmente los cuadros que están sufriendo los pacientes, y esquema 1 ampliado. No ampliado, esquema 1 clásico, perdón. Acuérdense que el ampliado solamente es osteoarticular, meningoencefálica, ¿no es cierto? Es el ampliado, es básicamente el osteoarticular y meningoencefálica. Y miliar, perdón. Y a la meningoencefálica, justo que hacíamos referencia, recordad que ahí es el ampliado más corticoide. Generalmente es más frecuente en niños y VIH, el LCR típico
de pleocitosis monocítica entre 50 y 200, moderada pleocitosis, glucosa baja, proteína elevada, lo clásico, y la clínica fiebre, cefalea, confusión, generalmente un cuadro subagudo, ¿no? Especialmente vómitos. Ojo que el diagnóstico pasa siempre por el líquido, el LCR, el PCR-DNA y el cultivo. ¿Ok? Es lo característico en las tuberculosis extrapulmonares. Veamos ahora un tema que casi nunca se pregunta, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Las bronquiectasias son dilataciones fijas de los bronquios antes del bronquiolo terminal. Recuerden cuando vimos la parte, decía, el bronquio final, el bronquio terciario al final, y ahí viene, pierde sus glándulas, pierde sus células caliciformes, pierde su cartílago. ¿Y cómo se llama eso? Bronquiolo terminal. Sigue siendo zona ventilatoria, todavía no hay alveolo, pero antes de que llegue a perder eso, y que todavía sigue siendo bronquio, ahí se forman los bronquiectasias, que son dilataciones fijas generalmente asociados a enfermedades crónicas, como por ejemplo fibrosis quística, obstrucciones crónicas y tosedores crónicos, sobre todo postinfecciosos. Entonces las bronquiectasias suelen ser, uno siempre debe sospecharlo en una paciente con tos crónica, pero sobre todo no es cualquier tos crónica con expectoración abundante. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? En un no fumador. Ah, claro, porque si yo tengo tos con expectoración crónica en un fumador, mi primera posibilidad es bronquitis crónica. Pero si esta es una tos crónica con expectoración incluso abundante, sobre todo matutina, en un no fumador, mi primera posibilidad será bronquiectasia, sobre todo matutina. Ok. Entonces la bronquiectasia, el diagnóstico bronquiectásico se puede sospechar radiológicamente, pero la confirmación pasa fundamentalmente por la tomografía. Entonces pasa fundamentalmente por la tomografía. ¿Ok? Entonces la bronquiectasia suele ser generalmente post-infecciosa, es lo más frecuente en nuestro medio. Hoy en día con COVID esto va a incrementar, échenle ojito. Generalmente post-tuberculosa es lo más frecuente, ¿ok? COVID también ha dejado muchas secuelas bronquiectásicas. Pueden ser por fibrosis quística. En el mundo esto es una de las causas, la causa más frecuente de bronquiectasias. Y también suele ser por obstrucciones de diferentes tipos, ¿no es cierto? Cuadros obstructivos. Entonces, incluso la aspergilosis broncopulmonar alérgica produce un tipo de bronquiectasia muy característica llamada bronquiectasia medial. Acuérdense eso, bronquiectasia medial es sinónimo de aspergilosis broncopulmonar alérgica. La clínica característica, siempre recuerden, es tos crónica con expectoración abundante matutina. Tiende a producir también broncoespasmo a veces y cuadro obstructivo. Puede producir un cuadro obstructivo tipo EPOC, o sea, no reversible, obstructivo no reversible. ¿Ok? Y la evolución nos puede llevar incluso a fibrosis y cor pulmonar. El diagnóstico se hace fundamentalmente por tomografía de alta resolución, TACAR, sin contraste. Y las bronquiectasias pueden ser focalizadas, un solo pulmón, o como acá, difusas cuando comprometen los dos pulmones. El tratamiento fundamentalmente pasa por el drenaje postural. Recuerden, siempre se va a hacer pregunta algún día. Drenaje postural. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el paciente con bronquiectasia? Hacer que drene ese exceso de esputo que produce todos los días y se acumula en el saco durante la noche. Que eso es lo que lo va a complicar. Drenaje postural fundamental. Segundo, la prevención, el manejo de las exacerbaciones. Las exacerbaciones de las bronquiectasias tienen que ver fundamentalmente con procesos e infecciones localizados. Generalmente se usa amoxiclavulánico, ¿ok? O acitromicina. Acitroclaritro. Generalmente las complicaciones en estos pacientes ya pasan por, vamos a mencionarlas sobre todo, como les digo,
No hay muchas preguntas acá al respecto, pero hay bastante material donde podrían preguntar. Las complicaciones pasan por la infección, generalmente la neumonía asociada a las bronquiectasias, cuyo mayor riesgo es sobre todo que el bronquiectásico se puede colonizar con pseudomonas, ese es el gran problema, y con estafilococo aureus. Sobre todo con pseudomonas, tomar en cuenta el uso de piperacilina, tazobactam como medicamento de elección. Y la hemoptisis, otro de sus grandes complicaciones, se considera incluso como una de las primeras causas de hemoptisis en nuestro país, las bronquiectasias secuelares en pacientes tuberculosos. Entonces, la hemoptisis, cuyo manejo va a ser fundamentalmente el control, antitusígeno, codeína, tranexámico para calmar y, por último, la embolización cuando es incoercible o es intensa o es abundante, es una hemoptisis grave, o cuando es recurrente, la embolización. Y por último, el cor pulmonar, que puede terminar incluso en oxígeno dependencia en los pacientes que tienen bronquiectasias difusas, es una de las consecuencias crónicas. Veamos ahora los otros obstructivas, como por ejemplo el asma y el EPOC. Obstructivo reversible, obstructivo irreversible, EPOC. Siempre recordando, como ven en ese dibujito, no es un ojo que esté raro ni que se esté reventando. Recuerden que el mastocito, clave para la degranulación de sustancias preformadas, ¿no? Como histamina, como heparinoides, y la inducción hacia sustancias que van a generar mayor inflamación, sobre todo los leucotrienos. El asma, hoy en día hay que hablar, el asma es una enfermedad sobre todo básicamente inflamatoria. Es una enfermedad inflamatoria, ¿no?, que puede tener un origen no autoinmune, sino reacción inmunológica de hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1 constituye un fenotipo de asma. ¿Cómo se llama ese fenotipo? El fenotipo, ¿no?, hipersensible, que básicamente lo que tiene es un intermediario que son los antígenos. Ya lo han preguntado. Recuerden que el antígeno se requiere en el 90% de los asmáticos, que son fenotipo hipersensible. El antígeno más común, el ácaro del polvo, ¿no?, el dermatofagoides, que es el ácaro del polvo. Este detectado, presentador, linfocito T, linfocito B, productor, va a haber mediación de inmunoglobulina E, esta va hacia el mastocito y la degranulación del mastocito, donde inicialmente la histamina, la producción de broncoespasmo asociado a ¿qué? ¿Cuál es la triada clásica fisiopatológica? Broncoespasmo, incremento de la producción de moco y edema de mucosa. Entonces, esa es la triada clásica. Entonces, eso es lo que va a suceder ya en el proceso de todos los asmáticos. Recuerden que hay varios tipos de asma asociados al mecanismo, pero lo que nunca deben olvidarse, el hipersensible, donde la célula fundamental es el mastocito. Mientras que tienes otro perfil, que es el perfil, ¿no?, fenotipo eosinofílico, que básicamente no hay antígeno de por medio. Es característico el adulto. Porque el asma hipersensible es más frecuente en el niño y empieza en la infancia. Este es típico del adulto, es el más severo de todos, el eosinofílico, y está mediado fundamentalmente por el linfocito T, básicamente, y la producción posterior de interleuquina 4, sobre todo interleuquina 5 y 13. ¿Ok? Y genera un proceso inflamatorio intenso, igualmente reversible, pero que va a ser más difícil de ser manejado. Entonces, este es el perfil básico de lo que podemos hablar del asma. Recordar que estos fenotipos son importantes para tomar la decisión del manejo cuando el paciente es refractario. Recordando que en el asma la forma de presentación, que es fundamental, la forma en que se presenta el asma es episódica, por crisis. Por eso es que es una enfermedad reversible, variable
e hipersensible, que es lo que acabamos de ver en este perfil del 90%. Variable, justamente porque es episódica, se presenta por crisis. Irreversible, como vamos a ver en el diagnóstico, es un patrón obstructivo que tiene que ser reversible para que sea asma. Y entonces las crisis van a ser leves a moderadas. Las leves, donde el paciente no tiene alteraciones de funciones vitales, básicamente tiene sibilantes expiratorios y nada más. Y las moderadas, donde ahí sí se va a modificar, y vamos a ver que se va a modificar la frecuencia cardíaca, respiratoria, pero sin entrar todavía en insuficiencia respiratoria. Mientras que el asma severa, ahí ya el paciente tiene insuficiencia respiratoria, la saturación baja, a menos de 90, el PO2 a menos de 60, y es un paciente que está yendo hacia la posibilidad de que sea una crisis, ¿no? En fase de preparo, así se le suele llamar en el mundo, o también grave, que es el paciente que puede entrar en paro. Entonces, esa es la manera en que se presenta el asma. Pero el asma crónicamente va a tener características. Entonces, el asma nosotros tenemos que definir que este paciente que hace una crisis leve a moderada va a tener diferencias con el paciente que tiene una crisis severa, como tiene diferencias con un paciente grave que tiene una crisis preparo. Y entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de su frecuencia cardíaca, de su frecuencia respiratoria, de su saturación, por ejemplo, ¿no es cierto? O si hablamos, por ejemplo, de la presencia de pulso paradójico, de su clínica o su estado de conciencia, el estado de conciencia, ¿no es cierto? La clínica, el estado de conciencia. Entonces vamos nosotros a poder diferenciarlo muy bien. Y entonces tenemos, por ejemplo, el paciente leve a moderado, sobre todo básicamente el moderado, cuya frecuencia está acelerada, entre 100 y 120. Su frecuencia respiratoria está entre 20 y 30. Su saturación está entre 90 y 95%, atendiendo que 96% para arriba es normal a nivel del mar, cuyo pulso paradójico es muy bajo, casi imperceptible, y su estado de conciencia generalmente pues, está tranquilo y suele tener alguna dificultad, pero sobre todo prefiere frases completas, pero no oraciones largas, sino frases completas, y suele tener sibilantes inspiratorios, expiratorios. Mientras que el que tiene una crisis severa, ese está en insuficiencia respiratoria. Ese quiere decir que su saturación es menor de 90% y por lo tanto su PO2 menor de 60. Eso ya lo sabemos. Suele estar en más de 120 de frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria mayor de 30. Suele tener pulso paradójico francamente positivo y unos sibilantes inspiratorios expiratorios alejados, donde solamente ya puede decir palabras aisladas y está agitado, ¿no es cierto? Ese es el severo. Mientras que el preparo, que podríamos llamarlo grave como en un examen reciente y mal hecho, entonces el preparo es un paciente más bien que está en bradicardia, y eso es lo que no estaba en ese examen. El paciente está en bradicardia, la respiratoria sigue siendo alta, la saturación sigue siendo igual, está en insuficiencia respiratoria, pero ya no hay pulso paradójico. Y eso es lo que podría correlacionar con el hecho de poder incluso encontrar hipotensión en este paciente que va a entrar en preparo. El paciente está en silencio total. Está en silencio su pulmón y en silencio el paciente. Y este paciente va a entrar en paro en cualquier momento. Pero estas son las crisis, y las crisis se presentan a lo largo del día, a la noche, y hay que contabilizarlas y llevarlas y poder hablar de cuál es la severidad de un asma, que es una enfermedad crónica. Entonces, ¿yo cómo califico hoy en día? Y esto, ojo acá, porque yo sé que algunos dicen, ya, pero tenemos una clasificación que siempre hemos aprendido y vamos ahora a adaptarla al GINA. El GINA nos obliga de 2019 que en el caso de los nocturnos no hay mayor diferencia. Recuerden que
hablábamos de que el intermitente era menor o igual a 2, ¿no es cierto? Entonces en el nocturno sigue siendo menor o igual a 2 al mes, ahí no hay mayor modificación, su F1 sigue siendo mayor al 80%, lo que cambia es en el diurno. ¿Qué es lo que va a pasar en el diurno? En el diurno ya no va a ser menor o igual a 2, sino básicamente menor a una vez por semana, ¿ok? Menor a una vez por semana. Entonces ahí vamos a bajarlo un poquito más. Menor a una vez por semana. Y nos hace más fácil eso, porque ya el persistente leve va a ser simplemente mayor a una vez por semana, pero menos de una vez al día. No más de 2 veces al día, entonces menos de una vez al día. Entonces más de una vez por semana, pero menos de una vez al día. Obviamente eso quiere decir que no todos los días tampoco. No todos los días. Y en nocturno sigue siendo prácticamente lo mismo. Más de 2 veces es 3 a 4 días por semana, ¿no? Bueno, 3 a 4 noches por semana. Esto prácticamente no cambia. Esto es como lo que habíamos aprendido ya. El nocturno moderado, que era mayor una vez por semana, y el severo, que es prácticamente todas las noches, frecuente. Lo que hay que cambiar es el diurno. Y en el diurno, ahí sí, el persistente leve, más de una vez por semana, pero no todos los días, y menos de una vez al día. Sigue estando con menos de una vez al día. Y mientras el moderado, ahí sí coincide, sigue siendo diario, y el persistente severo sigue siendo continuo. Entonces, la diferencia está en el intermitente y el persistente leve. Nada más. Intermitente, menos de una vez por semana, y persistente leve, más de una vez por semana, pero máximo una vez al día, o sea, menos de una vez al día, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Una vez al día, punto, nada más. Y la variabilidad del PEF, que eso ya lo han preguntado, hay que tener cuidado, que básicamente va en el hecho de que persistente, el intermitente es menos del 20%, 20 a 30 el leve, y los demás todos son mayores de 30%. Y entonces de esa manera voy a tener yo el manejo crónico. ¿Cómo manejo el asma bronquial? Primero veamos cómo manejo la crisis. Entonces la crisis la manejo de una manera. La crisis leve y moderada la manejo igual. Básicamente con beta agonistas de acción corta. Recuerden que los beta agonistas de acción corta son los fármacos por excelencia en la neumología. Estamos hablando de los beta agonistas, beta 2 agonistas de acción corta y larga que tienen el mismo mecanismo de acción. Actúan sobre la proteína G incrementando AMP cíclico, recuerden eso. Entonces, el broncodilatador por excelencia es el beta 2 agonista o llamado SABA de acción corta, un SABA, que generalmente es el salbutamol el que más se utiliza, puede ser también el fenoterol y la terbutalina, y entonces se utiliza SABA entre 2 a 4 disparos, a veces con ipratropio, que es el segundo broncodilatador en importancia. Recuerden que el ipratropio es un antimuscarínico, entonces lo que hace es bloquear la acción de la aceticolina en el bronquio que produce broncoespasmo. Entonces yo tengo que bloquear esa acción en receptor muscarínico. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo el receptor de acetilcolina en el bronquio. De esa manera no se ejerce el broncoespasmo por efecto, parasimpático. Y entonces, de esa manera, utilizo un fármaco que bloquea el receptor muscarínico en el bronquio. Ese es el de acción rápida, el bromuro de ipratropio, que sería el segundo broncodilatador que se puede sumar al SABA. Ese es el manejo clásico del corticoide de la crisis leve a moderada. Mientras que la crisis severa requiere ya no de que le agregues condicional, sino que uses ambos, tanto el SABA como el ipratropio al mismo tiempo. Entonces usas ipratropio y SABA en dosis muy altas, ¿no? Esto entre 4 a 8 disparos y esto entre 4 a 5 disparos. A lo cual le vas a sumar corticoide sistémico, generalmente hidrocortisona o metilprednisolona. Y si el paciente no mejora, sulfato de magnesio. Ese es el manejo
clásico de la crisis severa en insuficiencia respiratoria. Obviamente que este paciente de crisis severa recibirá siempre oxígeno, porque está en insuficiencia respiratoria. Se usaba con hipatropio, intensamente broncodilatado, ¿no? Recuerden que ya les dije los mecanismos de acción, el corticoide que se requiere básicamente para poder disminuir esa reacción inmune de hipersensibilidad, y el sulfato de magnesio que puede estabilizar membrana, y un 50% de los pacientes pueden mejorar con sulfato de magnesio hasta 2 gramos. Entonces ese es el manejo, mientras que el preparo, que es un paciente que está entrando incluso en bradicardia, en arresto, en hipotensión, este paciente en preparo generalmente va a ir a UCI, pero antes de eso, para salvarlo, se le dará adrenalina. Todos estos fármacos, por eso que se utilizan en estas crisis, se llaman fármacos de rescate. Son fármacos de rescate. El fármaco de rescate por excelencia será el SABA, obviamente. Es el fármaco de rescate por excelencia. Entonces, ese es el manejo de las crisis, donde una vez superada la crisis, el paciente debe ir al manejo inicial. Hoy en día, el manejo fundamental del asma pasa porque todos los pacientes deben utilizar corticoide inhalado, sea intermitente, persistente, leve, moderado o severo. Todos deben utilizar corticoide inhalado, ¿no? El corticoide inhalado, ¿no? O ICS, como se llama hoy en día en la literatura, este es el corticoide inhalado. ¿Cuáles son los corticoides inhalados? La beclometasona, la fluticasona y el budesonide. Y nosotros habíamos hablado de los beta agonistas, los beta 2 agonistas de acción corta, que también había uno de acción prolongada. Los de acción prolongada se suelen utilizar siempre asociados a corticoide inhalado. En este caso, lo que sugiere Gina es el formoterol, y lo que más usamos en el país, el salmeterol. Ok. Entonces, el tratamiento hoy en día pasa por utilizar esta combinación en dosis baja, dosis muy baja, pero dosis crónica, desde que es intermitente. Ese es el paso 1. En el segundo paso se mantiene una dosis un poco mayor, pero sigue siendo dosis baja. Y cuando ya es persistente leve, se recomienda la posibilidad de uso de, si es que el paciente tiene perfil hipersensible, de antileucotrieno. Recuerden que el antileucotrieno que utilizamos acá es el Montelukast. Entonces ahí se agrega en el paso 2, en el paciente persistente leve, que es de fenotipo hipersensible sí o sí. Esos son a los atópicos. En el paso 3 ya se da una dosis moderada de la combinación, ¿no?, de corticoide con formoterol que se dio desde el principio, y se mantiene el Montelukast generalmente. Y en el paso 4 se da una dosis alta y se puede asociar ya ahí sí antimuscarínico, que antes no se utilizaba. Se recomienda los antimuscarínicos de acción prolongada, los LAMA, como por ejemplo el tiotropio, como adyuvante del tratamiento. En dosis altas, y con esto, con los adyuvantes, que también podría utilizarse incluso, ¿no?, las metilxantinas como la teofilina, si el paciente no mejora, el paciente puede entrar en refractaridad. El paciente que entra en refractaridad es el único que puede utilizar corticoides sistémicos si no hay otra droga que se pueda utilizar. Lo ideal es que en el perfil hipersensible se dose IgE y se puede utilizar bloqueadores de receptor de IgE como el Montelukast. Y en el perfil, ¿no?, en el fenotipo eosinofílico, la posibilidad de bloquear interleuquina 5 con mepolizumab o reslizumab. Son lo que hoy en día se recomienda utilizar. Y eso es básicamente el manejo del asma. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siempre, y en nuestros medios sobre todo, lo vamos a asociar al tabaquismo, aunque no es la única condición. Recuerden que el EPOC también puede ser generado, por ejemplo, por deficiencia de alfa-1 antitripsina,
Entonces, o puede ser también generado a veces por inhalación de algunos químicos. Pero es el tabaco fundamentalmente el que nos va a generar EPOC. El EPOC clásicamente es un paciente tosedor crónico, que es el patrón más característico, o el paciente con atrapamiento de aire, el enfisematoso. ¿Cuál es la característica clínica de este? La disnea. La disnea crónica, ¿no? Sin tosa, la disnea y el tórax hiperinsuflado. Pero en ambos casos, sobre todo, la asociación con tabaquismo. Recuerden que los fumadores son el 15 a 20% desarrollan EPOC, además que tienen otros factores de riesgo. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, recuerden que es a veces entre un 1% a menos, y está asociado generalmente a menores de 40 años que inician EPOC. Recuerden que el EPOC es una enfermedad de adultos mayores, usualmente por encima de los 50 años y más de varones. En cambio, si yo tengo una mujer que lo hace antes de los 40 años, mi primera posibilidad siempre es, si no está asociado a ninguna enfermedad ocupacional, es que sea deficiencia de alfa-1 antitripsina, más aún si se asocia a enfermedad hepática fibrosante. Y entonces, de esa manera vamos a tener nosotros, y acá es donde voy a desarrollar el proceso diagnóstico de asma. Porque ustedes miran, doctor, ¿y el diagnóstico de asma no nos dijo? No, porque como vamos a utilizar más este espacio. Entonces, es interesante porque cuando tú tienes una sospecha de patrón obstructivo, lo que haces es una espirometría forzada. Las espirometrías forzadas lo que te dan generalmente es, ¿no? uno de los parámetros fundamentales es el BEFS1 o el volumen expirado forzado en el primer segundo, que normalmente debe ser mayor a 80%, eso es lo normal. Cuando es menor a 80%, mi primera posibilidad es que sea obstructivo, pero hay algunos pacientes con patrones fibróticos parenquimales que pueden generar a veces también déficit de BEFS1, menos del 80%. Por lo tanto, para el diagnóstico lo que se pide es la relación BEFS1 sobre capacidad vital forzada. Esta relación suele ser mayor de 75%, mayor de 0,7. Cuando esto es menor de 0,7, eso sí o sí es obstructivo. Eso sí o sí es obstructivo, ¿ok? Y entonces cuando ya eso uno dice que es obstructivo, entonces doctor, eso ya es asma, es lo más frecuente, puede ser asma. Para que sea asma tiene que ser reversible. Un paciente con obstrucción, lo que vamos a hacer es someterlo a una prueba de reversibilidad, un test de reversibilidad, o también llamado test con broncodilatador. En un test de reversibilidad, si es reversible, es asma. ¿Ok? Será asma. Reversible significa que mejora en más del 12% el BEFS1 y por lo menos más de 200 mililitros esa capacidad. Entonces eso sería asma, porque es reversible. Pero cuando es no reversible, o sea, obviamente le das el broncodilatador y va a mejorar, pero no en el rango, no sobrepasa el 12%, eso se considera no reversible. Y lo más frecuente probable es que eso sea EPOC. O también podría ser bronquiectasias o bronquiolitis obliterante como diagnóstico diferencial. Es un fumador, doctor. Entonces eso es un EPOC. Entonces el BEFS1, capacidad vital forzada, es básico. Menos del 0,7, no reversible. Esa es la gran condición. ¿Ok? Y entonces vamos a tener que la clínica clásica de estos pacientes es el patrón bronquítico crónico. ¿Cuál es el patrón bronquítico crónico? Ya sabemos que eso es tos crónica más de 3 meses, pero este es el tosedor, ¿no? Fumador es el patrón bronquítico crónico, de bronquitis crónica, que suele tener exacerbaciones por infecciones frecuentes. Es paciente pícnico, ¿no? Un paciente obeso, pícnico,
es un típico paciente que es tosedor y que puede hacer cianosis en sus exacerbaciones. Mientras que el enfisematoso, este enfisematoso es el típico patrón disneico, con tórax hiperinsuflado, con tórax silente, disneico por excelencia, adelgazado y soplador rosado. Ese es el otro. Esos son los patrones más característicos que pueden venir incluso, lo más frecuente, mezclados, tener patrón de ambos. Entonces, esto de la clínica de estos pacientes suele presentarse como exacerbaciones. Todos los pacientes diagnosticados por EPOC, porque tienen habíamos dicho, una relación BEPS1, capacidad vital forzada, menor de 0,7, esa es la condición, ¿no es cierto? Así como el GINA, la estrategia mundial contra el EPOC se llama GOLD. El GOLD 1 es un paciente que tiene esta condición, pero que todavía su BEPS1 es mayor de 80%. Es mayor de 80%. Este paciente generalmente tiende a ser poco sintomático. Mientras que el GOLD 2 ya es un paciente que tiene un BEPS1 entre 50 y 80%. Este es un paciente que tiene ya crisis, puede tener crisis moderadas a severas, suele tener exacerbaciones moderadas a severas. Se recomienda el uso de antibióticos en esas exacerbaciones, ¿no? Y es un paciente que tiene, ¿no? Es de tipo, ¿cómo se le llama? Moderado. Es un EPOC moderado. El EPOC severo ya es el paciente que está entre 30 y 50%. Entre 30 y 50% de su BEPS1. Y estos pacientes generalmente son pacientes con exacerbaciones severas, con uso crónico de inhaladores. En cambio, el GOLD 4 ya es el grave o muy severo o grave. Este paciente muy severo o grave es menos del 30% y su gran característica es que es oxígeno dependiente. Es oxígeno dependiente. Alguien que tiene entre 30 y 50 y se hace oxígeno dependiente porque tiene cor pulmonar, por ejemplo, es un paciente que va a ser considerado muy severo o GOLD 4. Eso es característico. El manejo de estos pacientes pasa fundamentalmente, primero, por tener en cuenta algo, que es una pregunta clásica. Estos pacientes en sus exacerbaciones suelen asociarse a infección. Los cultivos que han demostrado que esto está más asociado primero a Haemophilus influenza y después a Moraxella catarrhalis. Por lo tanto, el tratamiento pasa por el uso, por eso, de amoxiclavulánico junto a los inhaladores o incluso de claritro o acitromicina. Fármacos que se asocian generalmente a inhaladores que siempre, en este caso, en el caso de los EPOC, en las crisis, en las exacerbaciones, siempre debe haber un SABA asociado a hipatropio. SABA más hipatropio en forma ya fija. Y los corticoides en las crisis más severas. El manejo de los pacientes con EPOC pasa fundamentalmente el paciente con GOLD 1, el paciente en general, el primer paciente, y eso ha sido pregunta y siempre lo hemos dicho, lo primero que tú le recomiendas a un paciente con EPOC es abandono del tabaquismo, dejar de fumar, abandono del tabaquismo. Eso es básico. Y a partir de ahí ya tú tienes el paciente GOLD 1, el cual básicamente usas beta agonistas de acción corta de rescate, nada más. En el GOLD 2, ¿no es cierto? Ya es el paciente que le vas a usar hipatropio de base. Utilizas fundamentalmente un LAMA. La recomendación es tiotropio, o sea, un antimuscarínico de base. En el GOLD 3 es el uso de este LAMA, el tiotropio, asociado a un broncodilatador de acción prolongada, un
lava. Ejemplo, combinas tiotropio con formoterol, salmeterol o indacaterol. ¿Ok? Y si no mejora, con un corticoide inhalado. Esto es lo que se llama la terapia triple, que se puede utilizar en los pacientes ya en estadio 3, severo. Y en el estadio 4 es la terapia triple con la oxígeno dependencia y corticoide. Pues estos pacientes ya tienen una sobrevida entre 6 meses a 2 años. Entonces, eso es lo clave. Manejo de la infección en las exacerbaciones, recuerden, hemófilus la clave, el uso de amoxiclavulánico o acitromicina como alta elección y el manejo escalonado. Eso es lo que es EPOC. Veamos ahora derrame pleural. Es un tema bastante sencillo, pero que tiene bastante dato y dato bien preciso. Recordemos que la pleura parietal y visceral siempre tienen entre 20 a máximo 40 mililitros que bañan ambas hojas. Recuerden la pleura parietal, ¿no? Que es la que tiene terminaciones nerviosas. Entonces, entre la pleura parietal y la pleura visceral, que ambas son de origen mesodérmico, pero de diferente hoja, ¿ah? ¿Okay? Uno es celómico y el otro pulmonar. ¿Okay? Entonces, la pleura parietal es la que suele producir, y la pleura visceral la que suele reabsorber. Entre 20 a 40. Cuando supera los 50 centímetros, se da lo que se llama el derrame pleural. Okay. Entonces, ahí se da el derrame pleural. Que la obturación del seno significa de 50 centímetros a más. ¿Okay? Entonces, y la obturación completa del ángulo, 200 centímetros. Entonces, uno puede ya a partir de 50 centímetros hacer el diagnóstico a partir de la radiología en decúbito lateral con radio tangencial, o sea, el paciente echado de costado, ¿no? Con el radio paralelo al piso, o por ultrasonografía, ecografía. Entonces, eso es lo característico. Entonces, siempre teniendo en cuenta que los derrames pleurales, todo derrame pleural tiene mecanismos, sobre todo en la falla de la reabsorción por incremento de la presión hidrostática, por ejemplo, y esto es típico de la causa más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de derrame pleural? La causa más frecuente de derrame pleural es insuficiencia cardíaca. Entonces, incremento de la presión hidrostática. O por proceso inflamatorio exudativo, generalmente en la neumonía, tuberculosis, procesos autoinmunes. Siempre recordando que esta es la causa número 1, es la que muchas veces no se va a punzar. En un paciente con derrame pleural, el diagnóstico pasa fundamentalmente por la toracocentesis. ¿Todos los pacientes se hacen toracocentesis? No. El único que no se hace es el paciente con ICC, en el cual tú tienes certeza de que ese derrame es por ICC. ¿Cuál es la certeza? Que suele ser bilateral, simétrico, no hay fiebre, no hay dolor. Entonces, no tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que está en ese momento descompensado. Si no, se hace la toracocentesis y es fundamental poder definir si ese derrame es trasudado, que tiene bajo contenido de solutos, o es exsudado, que tiene alto contenido de solutos y va a requerir un tratamiento más específico. Entonces, lo primero es definir el tipo de derrame. Entonces, trasudado o exsudado. Entonces, al hacer el estudio del líquido, siempre recordando, ¿no? Se hace el estudio citológico, ¿no es cierto? Entonces, el estudio básicamente citoquímico, perdón. El estudio citoquímico, bacteriológico, el BK, el estudio de ADA y la citología. Recuerden que la citología es importante porque puede ser también neoplásico. Entonces, en el estudio citoquímico, vamos a dosar proteínas y DHL. En un paciente exudado, la relación pleural sobresérica del DHL o LDH, ¿no? La deshidrogenasa láctica, entonces el valor
Si es mayor a 0.6 esa relación, es exudado. Si la relación de proteínas, pleural sobre sérico, albúmina, ¿no?, es mayor de 0.5, siempre pleural sobre sérico, eso es exudado. Y si el DHL, ¿no?, el DHL pleural, si el DHL pleural es mayor a 2/3 el DHL sérico, eso es exudado, ¿ya? Tengan en cuenta, en el caso del trasudado, que es más líquido, es amarillo claro, como orina, un poco contenido, poco filante, esto va a ser menor o igual a 0.6, este será menor o igual a 0.5. Entonces, eso es lo característico, hacer el diagnóstico del exudado o del trasudado. Entonces, los exudados más frecuentes, recuerden ustedes, los trasudados y exudados más frecuentes son estos de acá. En realidad, más que nefrótico, recuerden, este es hipoalbuminémico. Sino que es uno de las grandes causas. Este es hipoalbuminémico. Entonces, tenemos el número 1 de todos los derrames en general, que es ICC, que ya sabemos que el derrame por ICC es el más frecuente, y adicionalmente a eso es el mecanismo de presión hidrostática incrementada. Por cirrosis, por hipoalbuminemia, trasudación, esto es por caída de la presión oncótica. Y ojo que en cirrosis hay múltiples mecanismos, pero sobre todo está asociado a la hipertensión portal. Eso es fundamental y puede producir el síndrome hepatopulmonar. Acá las causas de exudados son mucho más amplias. Y en el caso el más frecuente de los exudados, estos son los exudados, es el paraneumónico. Mientras que el más frecuente en el adulto mayor es el neoplásico y muy prevalente en nuestro medio tuberculoso, que en otros medios más bien es raro. El paraneumónico tiene que ver fundamentalmente asociado a un proceso de condensación, neumonía típica que hemos hablado, generalmente asociados, esos son muy frecuentemente asociados en la comunidad a neumococo. Y en el hospital obviamente estafilo y bacilo gram negativos. Suele ser turbio, glucosa baja, ¿no?, menor de 60, por lo general a predominio de polimorfos nucleares. Ojo que un paraneumónico turbio, que tiene esa relación, puede evolucionar, suele ser aséptico. Cuando deja de ser aséptico y uno encuentra bacterias en su interior, ¿qué será? Se complica y hay bacterias positivas, eso es ya empiema y lo vamos a ver después. Su complicación o su evolución. El neoplásico es típicamente hemático, pero ¿será el único hemático? No, diagnóstico diferencial de hemático, embolismo pulmonar. Siempre recordar, embolismo pulmonar también puede ser hemático. Neoplásico es hemático, igual es generalmente en volúmenes grandes, ¿ok? Alta celularidad, glucosa también baja, pH bajo. El neoplásico tiene fundamentalmente el diagnóstico citológico, que si sale negativo se vuelve a repetir hasta 2 veces, y si la citología es negativa, la citología negativa va hacia la biopsia, a la biopsia pleural. Y si la biopsia pleural es negativa hasta 2 veces, ya va a la videotoracoscopía. Recuerden eso. Siempre se trata de hacer diagnóstico hasta el final en el caso del neoplásico. Y el tuberculoso, que algo hemos hablado ya del tuberculoso, sabemos que es más frecuente en varones entre 20 a 35 años, que es con clínica típica, es el extrapulmonar más frecuente y que suele tener mononucleares, más del 90%, usualmente más del 70%, helada mayor, ¿no?, helada mayor de 45 como corte, y la glucosa suele ser muy baja, incluso menor de 40 en lo característico. Suele ser amarillo citrino y suele ser el diagnóstico por biopsia pleural. Tratamiento esquema 1. Pero no son los únicos, recordando siempre que existen las colágenopatías.
el síndrome MEIS. O sea, existen varias otras posibilidades. Los abscesos, ¿no? Los derrames por abscesos sufrénicos, hepáticos, amebianos, que se pueda quejar, chocolatado, por ejemplo, son también características de exudados. El tratamiento es específico, siempre recordando siempre el tuberculoso, esquema 1, el paraneumónico, ¿no es cierto? ¿Cómo será el tratamiento del paraneumónico? Obviamente, continuar el tratamiento antibiótico y ampliarlo si es que se complica con empiema. El neoplásico es disminuir el volumen y tratar de secarlo, lo que se llama la pleurodesis, pegar las pleuras para evitar el distrés respiratorio en el paciente y pueda ir a ¿qué? A quimioterapia. Esto es lo más característico y lo más frecuente. Obviamente el tratamiento de la enfermedad de fondo autoinmune, en el caso de la insuficiencia cardíaca, es básicamente los diuréticos, la furosemida. En el caso de la cirrosis es el manejo de la hipertensión portal, que incluso puede requerir TIPS cuando es un hidrotórax hepático, ¿no? Refractario. Eso es básicamente derrame pleural. Veamos ahora algunas características, por ejemplo, del empiema. Sabemos que el empiema, sobre todo el empiema, es la evolución de un derrame paraneumónico, que es típicamente, ¿no? Turbio, con celularidad elevada, etc. Pero sobre todo los empiemas parten por el hecho de que va a haber incremento, acuérdense de eso, incremento de la temperatura, fiebre que estaba en caída, vuelve a producirse fiebre y mayor leucocitosis. Recordando siempre la clínica del derrame. Entonces nosotros sabemos que la clínica de derrame es murmullo vesicular disminuido o abolido, vibraciones vocales abolidas y mate, ¿no es cierto? Eso es lo característico con aplexación disminuida. Entonces, esto sobre el hecho de que se incremente nuevamente la fiebre, la leucocitosis, hace una mala evolución y la sospecha de lo que es un empiema. Entonces, en el diagnóstico en el empiema, fundamentalmente lo primero que hay que hacer es el drenaje. Necesitamos drenar. Y en ese drenaje, en la tóraco que se hace, que puede ser incluso frustra, hay parámetros fundamentales que te hacen sospechar. Sobre todo la apariencia, que tiende a ser entre turbio a purulento, ¿no es cierto? Purulento. Cuando uno saca pus franca, debe colocar tubo de drenaje. El pH suele ser muy bajo, menor de 7.2. El empiema tiene una glucosa solamente comparable con la tuberculosis y con el reumático. Acuérdense que el derrame por AR también es de pH y glucosa muy baja. Y entonces los únicos que pueden estar por debajo de 40 son tuberculoso, acuérdense eso, empiema y reumático. Y reumático incluso puede estar hasta por debajo de 15. Entonces, menos de 40. Estos dos parámetros son fundamentales, ¿eh? Son muy característicos del empiema. El pH menor de 7.2 con una glucosa baja, ¿no? Leucocitos muy altos, dentro, o sea, casi 100% de polimorfo, generalmente mayor de 25.000. Después está un DHL muy alto, ¿no? Generalmente un DHL, ¿no? Mayor de 1000. ¿No? Generalmente el paciente tiene unas proteínas muy altas, mayor de 3 gramos, y el color que tiende a ser, como decíamos, purulento o turbio, ¿no? De turbio a purulento. Entonces, esa es la gran característica. El paciente que tiene esta posibilidad, uno inmediatamente dice, en la comunidad, si un empiema es raro, puede ser la complicación de una neumonía aspirativa. Entonces, en la comunidad es raro el empiema. En la comunidad, pues, lo más frecuente será por neumococo. Pero el número de empiemas producido en la comunidad es raro, más incluso asociado a neumonías aspirativas.
La mayoría de los empiemas son hospitalarios y por eso que la causa más importante es estafilococo meticilino resistente. El estafilococo en general, yo lo pongo siempre meticilino resistente porque ese debería ser su apellido, porque no hay estafilo meticilino sensible en el hospital. Pero ojo que en los exámenes solamente te van a poner como estafilo aureus y punto. Esa es la causa más frecuente en general de empiema. Si la pregunta específica dijera comunitaria, ahí sí dirías neumococo. Pero o sea, acuérdate que estafilo casi no da neumonía en la comunidad. Entonces, estafilo hospitalario y los bacilos gram negativos. El otro gran problema de los empiemas es que es polimicrobiano. O sea, si bien es cierto, este es el origen del proceso paraneumónico que genera, ¿no es cierto?, nuestra empiema, siempre recuerda que va a haber más de una bacteria y que suele ser polimicrobiano y el 40-50% se le suma a anaerobios. Y este es el tema importantísimo. ¿Quién más le suma anaerobios en nuestros procesos de pulmón? Recordemos que la neumonía aspirativa. Y la neumonía aspirativa, su primera complicación es absceso, pero su segunda es empiema. Ahí tendré en cuenta. Entonces, estos anaeróbicos, ¿no? Doctor, ¿y por qué estafilo tiende a abscedar siempre, a producir neumatoceles y abscedar? Entonces, acá tenemos que sumarle, entonces el tratamiento, ya me voy haciendo una idea, voy a tener que ampliar, porque casi nunca yo utilizo antibióticos antianaeróbicos en el pulmón, salvo que sospeche de aspiración. Entonces, voy a tener que ampliar. Y entonces en el tratamiento yo sé que lo primero es el drenaje. Cuando yo tengo un absceso, acá sí funciona como un absceso el empiema, entonces tengo que drenarlo. Es una colección entre las hojas pleurales que se van a inflamar y engrosar. Tengo que drenar. El drenaje puede ser incluso usando trombolíticos si es que es muy espeso. Si el drenaje no puede ser completo, se coloca tubo de drenaje. Entonces, lo primero es el drenaje. ¿Cuándo se coloca tubo? Cuando no es posible hacer el drenaje, cuando tiene un pH menor de 7.0 o cuando tiene pus franca. En segundo lugar, si se dejó un drenaje, de ahí es ampliar el antibiótico. La ideal es sumarle metronidazol. Lo ideal es sumar metronidazol ampliando el rango. Y cobertura de estafilo, ¿no es cierto? Vancomicina. ¿Puedo tener terapia que cubra todo eso? Por supuesto que sí. Entonces yo puedo agarrar y decir, allá, y si utilizo un beta, le cambio a un carbapenén o a un beta-lactámico con inhibidor, entonces los beta-lactámicos con inhibidor, como la piperacilina tazobactam, por ejemplo, o los carbapenén, van a cubrir siempre anaerobios y ya no necesitas metronidazol. Doctor, yo estoy misio, ni siquiera tengo metronidazol, le darás clinda, pero no es lo ideal. Le agregarás clinda, pero no es lo ideal. Y la vancomicina, que tampoco es cara. Entonces, es la ampliación antibiótica y a partir de ahí ir viendo la evolución que el paciente puede requerir decorticación. ¿Y por qué puedes decorticarlo? ¿Qué significa decorticarlo? Es sacar la pleura porque el pulmón está atrapado, porque se engrosó y porque se produjo, acuérdense este término, una paquipleuritis. Y te das cuenta porque el grosor de la pleura es de 10 milímetros o más. Entonces eso va a decorticación quirúrgica. Esto es empiema. Vayamos ahora a otro temita. Dentro de los líquidos exudados puede haber un líquido lechoso, como la leche, o sea, y medio grasoso. ¿Cómo se llama eso? Quilotórax. El quilotórax en realidad, se ve así, ¿no? El quilotórax en realidad es una colección de quilo, el kilo que viene de la cisterna de Beckett, ¿no? Entonces viene el sistema linfático, básicamente. Y entonces vamos a tener kilo atrapado en el espacio pleural, sea por una condición. Vamos a ver ahora la pregunta clásica ahí, ¿cuál es la causa? ¿Por qué yo hago un quilotórax? Porque tengo un compromiso en la cisterna de Beckett, pues puede ser por una cirugía mal hecha de tórax o puede ser por un tumor de mediastino.
Son las dos grandes causas que están casi 50-50. ¿Ok? O sea, tengo un problema postquirúrgico, se llama trauma postquirúrgico o es un tumor de mediastino. La característica del kilotórax es que va a tener triglicéridos muy altos, mayor de 110, recuerden siempre, y el colesterol bajo, menor de 200. Doctor, yo tengo un paciente que le saqué leche del pulmón, o sea, ¿no? Le hice una toracocentesis, y no me salió así, pero fue un kilotórax raro, porque tenía triglicéridos menor de 50 y tenía colesterol mayor de 200. Entonces tú no sacaste un kilotórax, sacaste un pseudo kilotórax, que puede ser debido a tuberculosis o AR. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí viene el diagnóstico raro. Te dicen paciente con derrame lechoso, triglicéridos menos de 50. Dice, pero no puede ser. Primera te ponen la posibilidad, estás buscando tu TB y no hay TB, pero sí hay AR. Ese es un pseudo kilotórax. El kilotórax tiene que tener esta condición. Lechoso, que rápidamente se llena de drenaje alto, hay que colocar tubo. Las causas, como les decía, son fundamentalmente no traumáticas y traumáticas. Las causas es una lista un poquito más larga de lo que uno piensa. La causa no traumática en Europa es la más frecuente, por ejemplo, y son los tumores de mediastino. Entre ellos, el linfoma, el 60%. También hay causas idiopáticas. En el África hay causas asociadas a esquistosomiasis, asociadas a parásitos. Son las no traumáticas. Pero esta es la número 1 en Europa, por ejemplo. Y en nuestro medio se dice que el más frecuente es el kilotórax de tipo traumático. De ellos, el quirúrgico o llamado iatrogenia quirúrgica. Doctor, ¿y si me ponen traumático a secas? No, porque traumático más se va a referir al trauma punzopenetrante o al trauma de tórax, que también puede producir kilotórax. Entonces tiene que decir trauma quirúrgico o postquirúrgico o iatrogenia quirúrgica. Y este es el número 1 para nuestro medio reportado. Pero pueden ponerte cualquiera de estos dos. Nunca te van a poner los dos. Doctor, ¿sí me pusieron los dos? No. Lee bien. Te pusieron tumor de mediastino y te pusieron trauma. Y trauma no es. Era trauma quirúrgico, trauma postquirúrgico, como lo quieras, como sinónimo, o iatrogenia quirúrgica para ser más específico. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedarles claro. Hecho el diagnóstico, hay que colocarle un tubo de drenaje. Y este drenaje, ¿no? El paciente va al manejo fundamentalmente por nutrición parenteral total, porque el paciente se desnutre. Entonces, lo primero es el drenaje con tubo. Y después de la nutrición, ya va a lo que se llama la colocación de un shunt, ¿no? Pleuroperitoneal. Para después va a ir a la corrección quirúrgica de lo que es este problema. Vamos ahora a un tema fundamental que se pregunta siempre en los últimos años y tiene varios puntos que vamos a dejar claros, ¿ok? En este resumen. No se olviden que el tromboembolismo pulmonar proviene del embolismo, que es el 100%. El tromboembolismo es el 90%, aunque hoy en día probablemente ya se acerque al 95% a raíz del COVID. Entonces, acá hay una condición de formar un trombo, una condición de hipercoagulabilidad. Entonces, hay una condición de hipercoagulabilidad que tenemos que tener en cuenta. Esa condición de hipercoagulabilidad o de trombofilia, entonces es importante, porque es una de las más condicionantes. ¿Cuál es esa condición de trombofilia? Puede ser una trombofilia hereditaria o primaria, también llamada así, como por ejemplo, ¿no? La mutación del factor 5 de Leiden, la deficiencia de proteína C, proteína S, antitrombina 3. Puede ser una enfermedad, ¿no? Trombofílica, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico. Puede ser también condiciones trombofílicas secundarias, y de ellas siempre acuérdense, las neoplasias fundamentales, muy asociadas a esta condición
trombofílica, algunos medicamentos que no pueden generar condiciones trombofílicas importantes, los estrógenos, etcétera, también los corticoides y la condición trombofílica ¿no? de la estasis, por ejemplo. Ahora, la estasis es fundamental. Recuerden que la estasis, un paciente postrado, entonces vamos a tener pacientes postrados, pacientes con problemas ¿no? de estasis cardíaca, como por ejemplo anomalías o cardiomiopatías dilatadas, los postrados, los posquirúrgicos, que es postrados en forma aguda, ¿no? Los posquirúrgicos, los pacientes que tienen daño endotelial. Ojo, el daño endotelial es otro grave problema. Y ahí está una de las grandes causas hospitalarias, la sepsis. Entonces, está lo que se llama típicamente la tríada de Virchow, ¿no? La trombofilia, el daño endotelial, ¿no? El daño del vaso, la estasis, como causas fundamentales de producir trombos. Estos trombos suelen producirse en un 60-80% en miembros inferiores y migran al pulmón. Entonces migran al pulmón, ese trombo, lo tapa uno de los vasos y el paciente comienza súbitamente, y miren la clínica, a hacer disnea súbita, a hacer dolor torácico no anginoso, a hacer taquicardia, a hacer ¿no? taquimnia, tos, incluso el 50% hace hemoptisis, fiebre como si tuviera, y además de eso, si son acuciosos, encontrarán signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Esta es la clínica característica. Entonces, ya vimos las causas, ¿no? Y la clínica clásica. Yo sospecho porque la historia me dice, disnea súbita con dolor torácico. No, pues dolor torácico, disnea súbita. Con el antecedente importante que acá, que ha sido recién operado, el antecedente clásico de que es un paciente postrado, o que es un paciente postquirúrgico, o que es un paciente con neoplasia, o que tiene otro factor, obesidad, estasis, etc. Entonces, no ha tenido COVID. Ese paciente, alta sospecha, ¿qué le aplico? Le aplico lo que se llama el criterio de Wells. Ojo que acá me olvidé por el de lesiva, pero ahí lo vamos a ver ahorita. Este es el electroclásico. Entonces, yo voy a tener algunas cosas interesantes, como por ejemplo este electro que tiene la onda S1 Q3T3. Recordar el S1 Q3T3 característico del electro y la taquicardia sinusal. Recordar la radiografía de tórax que suele ser normal en estos pacientes. O tener un signo de Westermann o la joroba de Hampton, que son signos muy específicos, o una telectasia. Y recordar que el AGA siempre es con hipoxémico o hipóxico, hipoxémico severo. Raro es que tenga hipercarbia y eso descarta. Tener en cuenta que vamos a aplicar los criterios de Wells modificados que se utilizan para trombosis venosa profunda, y esos criterios de Wells modificados, si yo tengo más de 6 puntos, o sea, es una sospecha alta, y amerita hacerle una angiotomografía pulmonar, que es el examen por excelencia para el diagnóstico. Si tengo 2 a 6, entonces le haré un dímero D. Si el dímero D sale alto, se ganó nuevamente su angiotomografía pulmonar. Y cuando es bajo, debería descartarlo. No busco los que se llaman los factores de PER, que son prácticamente descartar esta posibilidad. Entonces, acuérdense siempre, alto, angiografía, y moderado a bajo, su dímero D. Si no puedo hacer la angiografía porque tiene problemas con el riñón o porque tiene alergia al yodo, entonces le haré una gammagrafía, ventilación, perfusión. La angiografía pulmonar me va a dar el diagnóstico fundamental y yo voy a poder ver, además de diagnosticar que tiene un trombo, de forma directa o indirecta tiene su trombo, tengo que verla si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, y tengo que ver si el paciente además está sin problemas del corazón derecho. Y le hago una ecocardiografía. Entonces, mi paciente con tromboembolismo puede ser leve a moderado, o sea, es el paciente, ¿no? El 80% de los pacientes, por suerte, son leves a moderados, o lo que se llama tromboembolismo pequeños, donde el paciente básicamente es hemodinámicamente estable
y el corazón derecho está normal. El paciente submasivo es el paciente que tiene, ¿no? Es hemodinámicamente estable, pero tiene el corazón derecho alterado, dilatación o cor pulmonar alterado. Y el masivo es el que tiene, sobre todo, es hemodinámicamente inestable. Entonces, estos tienen alto riesgo de mortalidad. Por lo tanto, por eso que el manejo es fundamental ahí. Si yo tengo un paciente leve a moderado, solamente lo anticoagulo. Anticoagulación. Lo que se recomienda es heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, asociado a warfarina, después su alta con warfarina. O también se puede utilizar los nuevos anticoagulantes directos, como los inhibidores de la 10A y los inhibidores directos de la trombina, rivaroxaban, apixaban y dabigatran, ¿no? Entonces, apixaban, por ejemplo. Mientras que el submasivo y el masivo, estos ameritan salvarles la vida. Estos pacientes si reciben anticoagulación, va a ser heparina no fraccionada hasta poder entrar a hacerles trombolisis. Esto se les hace trombolisis. Entonces, cuando tú ves una respuesta que dice trombolisis, te fijas si el paciente es hipotenso. Si es hipotenso, se amerita. Se fija si tiene un ecocardio, si tiene cor pulmonar, ahí se amerita. Pero si no tiene nada de eso, por más que te parezca, te diga, un trombo grande, no. Pero ¿cómo está la presión? Normal, no es masivo. Entonces, trombolisis si es submasivo o masivo. Incluso hasta 2 veces se le puede trombolizar. Siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones de trombolisis, paciente con hemorragia activa, con tumores cerebrales, ¿no? Y a partir de ahí, el paciente, después de la trombolisis, se le manejará como si fuera un leve a moderado. Entonces, esas son las atingencias clásicas y lo que es el manejo fundamental del tromboembolismo pulmonar. Veamos ahora lo que es el cáncer de pulmón. Los cánceres de pulmón, el 95% son los que se llaman los cánceres broncogénicos. Un 5% son otros cánceres primarios raros, leiomyosarcoma, carcinoides, etc. Pero tenemos un grupo de cánceres que son llamados los broncogénicos, que son el microcítico, ¿no es cierto?, o de células pequeñas, y los que no son de células pequeñas, donde lo que predomina es el adenocarcinoma y el escamoso y variantes. Pero el riesgo de cáncer, o sea, el cáncer de pulmón tiene un grave problema. No hay una prueba de screening que me pueda determinar un cáncer precoz, por eso es que lo que tengo que buscar es el nódulo que aparece solitario, porque los cánceres broncogénicos aparecen nódulos solitarios, nunca son nódulos paralelos. Generalmente cuando hay más de un nódulo, la sospecha es metastásico. Y entonces el nódulo pulmonar solitario, en realidad acá le falta la S, vamos a completarlo. El nódulo pulmonar solitario es algo que yo voy a determinar. ¿Por qué yo lo voy a determinar? Determinar que, primero, que es menor o igual a 30 milímetros, es único y tengo que determinar básicamente algunos parámetros. Pero ¿por qué hago cáncer de pulmón? La primera causa obviamente es tabaquismo, pero un otro gran riesgo son algunas enfermedades que me pueden condicionar o exposición a carcinogénicos. ¿Cuál es el carcinogénico que más genera cáncer? El radón, ¿no? El radón. El tabaquismo, pero no el que fuma, sino el pasivo, tabaquismo pasivo. Algunas enfermedades como las neumoconiosis pueden generar cáncer de pulmón. Es más frecuente en varones. ¿Cuál es la clínica clásica? ¿Por qué sospecho cáncer de pulmón? La clínica clásica es tos, hemoptisis y baja de peso. Esta es la triada, así se llama, la triada del cáncer de pulmón. Y esta triada del cáncer de pulmón siempre la ponen en las historias. Y ahí está clarísimo. Ahora, el riesgo puede ser bajo, moderado o alto, dependiendo del tamaño de este nódulo pulmonar solitario. Generalmente es bajo, ¿no? Es bajo, se considera por debajo de 8 milímetros, sobre todo por debajo de 15 milímetros. Es moderado cuando está entre 15
y 22 milímetros y alto cuando es mayor o igual a 23 milímetros. Los bordes, bordes lisos, no es de bajo riesgo, bordes espiculados o bordes irregulares, quizás de moderado, pero bordes espiculados, irregulares, completamente irregulares, son de alto riesgo. La edad, si yo tengo que este paciente con nódulo es menor de 35 años, bajo riesgo. Si está entre 35 y 50, moderado. Y si es mayor de 50, alto riesgo. El crecimiento, si es muy lento, más de 2 años, o muy rápido, menos de 20 días, eso descarta cáncer. Generalmente los que crecen rápido son granulomas infecciosos. Y la asociación a tabaquismo, que es fundamental, ¿no? El hecho de que haya fumado más de 10 años, ¿no? Tabaquismo pesado, y incluso el haber abandonado, recién cuando ha abandonado más de 13 años, abandono mayor de 13 años, ahí recién se considera que el riesgo es bajo. Ojo que toda hemoptisis, si usted es exposición a carcinogénico, lo hace de alto riesgo. Y esto es importante porque en el diagnóstico, uno en el diagnóstico va a utilizar fundamentalmente esto. Uno de alto riesgo, de moderado o alto riesgo, generalmente de alto riesgo, debe ir a biopsia. Y la biopsia puede ser biopsia cuando el nódulo es periférico, siempre recordar, los periféricos, la biopsia aspiración con aguja fina, la BIPA. Y cuando el nódulo es central, o sea, iliar y pariliar, así se llama central, por broncofibroscopía. Pregunta reciente que la habíamos tenido siempre, ¿no? Considerado. Y después tenemos el que es moderado, ¿no? Es el que va a tomografía con contraste. Tomografía con contraste, y si tiene característica de captación, se hace la biopsia. Y el que es de bajo, se hace control tomográfico, seguimiento tomográfico, primero al tercer mes, después al sexto mes, después al año y después cada 6 meses hasta completar 2 años. Si no hay modificación del tamaño, se descarta, ¿no? Y eso generalmente es un paciente de bajo riesgo. Ahora, esto es lo que hace en el proceso diagnóstico. Recordando que tenemos que clasificar. Los pacientes son, ¿no? Los pacientes son, como habíamos dicho, no microcíticos o no células pequeñas y microcíticos o células pequeñas. Los de células pequeñas son aproximadamente el 15% de los pacientes y acá el 85%. Tenemos dentro de los no células pequeñas o no microcíticos el más frecuente de todos, que es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el típicamente periférico. Es el más frecuente en mujeres no fumadoras. Es el más frecuente de todos los cánceres, pronóstico moderado, pueden tener una variante, ¿no? Alveolar. El adenocarcinoma es el menos asociado a tabaco, mientras que tenemos el que fue alguna vez el número 1, el epidermoide o escamoso, que es lo mismo, que es típicamente central iliar, central, en la masa iliar, central, característico, más frecuente en varones, asociado a tabaco 100%, ¿no? Es la clásica lesión que avanzó a partir de lo que era una metaplasia bronquial, este es el característico, y que se suele asociar a hipercalcemia maligna. Miren, un paraneoplásico que se asocia al epidermoide. Mientras que el microcítico interesante es el de siempre mal pronóstico. También tiende a ser central, sobre todo para iliar. Es por lo general no operable del principio es ya avanzado, suele ser ya metastásico desde el inicio. Por eso cuando te hablan de un cáncer que ya tiene metástasis, la primera posibilidad es que sea,
microcítico o células pequeñas o small cell. Tiene la variante de células en avena y adicionalmente a eso es el que más paraneoplásicos da. El más frecuente de todos, la hiponatremia paraneoplásica, típica tipo SIHAT. Entonces, eso es lo característico. Puede dar Cushing, puede dar Lamberitton, puede dar trombosis venosa profunda, como paraneoplásicos. Pero esto es lo característico. Dentro de la clínica, siempre recordar que puede generar un tumor apical llamado también tumor de Pancoast. Y esto es característico porque comprime el plexo braquial, tiene esa triada, tumor apical, compresión de plexo braquial y síndrome de Horner. ¿Quién lo produce más? De todos ellos, el adenocarcinoma hoy en día. También puede producir síndrome, ¿no?, de vena cava superior, eso sí, el que más lo provoca es el microcítico. El tratamiento del cáncer de pulmón pasa fundamentalmente por el estadio AGTNM. Siempre recordando que lo que más hay es esto, las características. Te ponen una historia clínica y te dicen nódulo periférico, el más frecuente, el más frecuente en mujeres, ese es adenocarcinoma. Te dicen paciente fumador, nódulo iliar, masa iliar o deshidratado, poliúrico con calcio alto, ese es el epidermoide o escamoso. Te dicen que tiene un paraneoplásico, diferente a la hipercalcemia, cualquier otro paraneoplásico, o tiene metástasis, ese es microcítico. Y la otra pregunta que puede venir es básicamente respecto al tratamiento, que no hay que ser muy específico, pero hay que saber que los estadio 1 son quirúrgicos y el único que es quirúrgico puro es el 1A. O sea, 1A, quirúrgico puro, no recibe quimio de ningún tipo. Pero recordando que el 1B, que antes tampoco recibía, hoy se recomienda sí una QT llamado mínima de 3 sesiones. El estadio 2, que es quirúrgico, más la QT clásica adyuvante, o sea, postquirúrgica. Recuerden cuando la quimio es antes de la cirugía, se llama neoadyuvancia, este es adyuvante clásica. Y a partir del estadio 3 ya no es quirúrgico ninguno. Estadio 3 es radioterápico y quimioterápico, y estadio 4 no quirúrgico tampoco. Y la quimio avanza varias sesiones de quimio o terapia biológica, ¿no? Nivolumab, lo que más se está usando hoy en día. Esto es entonces fundamentalmente el resumen hasta cáncer. Muy bien, y así entonces hemos culminado esta revisión de los resúmenes y recuerden siempre, si es que ustedes quieren ampliar, revisar su biblioteca, pero si no, acá están. Estos resúmenes realmente responden el 100% de lo preguntado hasta el día de hoy. Muchas gracias.